Muy buenas tardes, como siempre muchísimas gracias por estar ahí. En el día de hoy de Guía Médica vamos a intentar hablarles de la forma menos aburrida posible sobre edema, sobre hinchazón. Entonces, como siempre, ya saben, ¿no? Vamos a explicar un poquito qué dice este fantástico libro sobre el concepto y sobre la cultura que tenemos sobre, o el entendimiento que tenemos sobre, o la respuesta que damos cuando estamos hinchados, cuando tenemos un edema. Entonces, como siempre, vamos a decirles que medicina moderna dice que es un acúmulo excesivo de tejido de agua en los tejidos. Y las causas normalmente pues, pueden ser una causa mecánica por alteración de la circulación de la sangre que retorna al corazón. También por unas posibles obstrucciones de venas y de vasos linfáticos, y también por una reducción del gasto cardíaco. Otras causas, otros factores físicos y químicos por desequilibrio en los intercambios de sustancias entre la sangre y los tejidos. También por infecciones o por procesos infecciosos, también por procesos inflamatorios o alérgicos, pues traumatismos o también otros problemas generales, como pueden ser unos problemas renales o unos problemas endocrinos. Ya empezamos a ver, a mí hay dos palabras, ¿no?, que ya me suenan más con respecto a lo que ahora estoy practicando, ¿no?, y las ideas que luego intentaré explicarles, que ya ha salido por ahí problemas renales y algo del gasto cardíaco, algo del corazón. Vale. Los síntomas, ¿qué dice los síntomas? ¿Cuándo estamos hinchados? ¿Cómo vemos que estamos hinchados? Pues sobre todo pues con la correa, ¿no?, en el perímetro torácico, abdominal, y sobre todo ya nos lo vemos precisamente en las partes más distales, que son las manos y los pies. Pues, por ejemplo, el que lleve anillos pues se va dando cuenta que ese anillo parece que le está apretando más, ¿no?, y la piel está más brillante y está como más hinchadita, ¿no? Y en los zapatos, pues los zapatos parece ser que se nos han hecho más pequeños, ¿no?, o hemos crecido el pie, de tal manera que nos aprietan. Los calcetines también, pues conforme va pasando el tiempo, pues ya nos hace una marca, que menos la fábrica, pues nos sale absolutamente nuevo, ese rebilete, ¿no?, que se pone muy rojo y ese surco que queda más, ¿no? Es lo que dicen, pues, el signo de la fobia, ¿no?, que es cuando muchas veces una persona hinchada, si le apretamos, pues queda esa concavidad durante un tiempo, ¿no?, que cuando no estamos hinchados, pues no queda, ¿no? Esto es evidente. Las complicaciones, pues dice que los edemas periféricos, pues que no son importantes. Entonces, un edema en las manos y en los pies, pues no es muy importante. Un edema de la cara, pues tampoco es importante, ¿no?, porque aparentemente no corre peligro pues nuestra vida, ¿no?, sino que unas medicaciones que luego iremos viendo, pues soltamos un poquito de agua y ya está, ¿no? Sí que es importante un edema, dice medicina moderna, que por su gravedad y por la prisa que corre, pues así lo dice, ¿no? Entonces, y así me lo enseñaron a mí, que es el edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, eso ya el tratamiento mejor es ambulancia rápidamente que corra a 500 kilómetros por hora o que vuele, porque eso ya es un tema pues muy severo, muy importante, ¿no? El tratamiento en general, ¿no?, del edema de pulmón, pues como siempre depende de la causa, ¿no? Entonces, el tratamiento sería, en el caso de que hubiese un problema cardíaco, pues tratar esa insuficiencia cardíaca. ¿Cómo? Pues por ejemplo, tomando menos sal en la dieta y disminuyendo el líquido circulante, entonces a base de productos químicos, la farmacología de los diuréticos. Entonces, eso en cuanto a esos edemas, pues más o menos distales, o manos y pies, pues el vientre,
que también tiene su característica propia, y pues la cara, por ejemplo, ¿no? Cuando ese hinchazón de cara. Entonces, en cuanto al, al edema agudo de pulmón, ¿qué dice? Pues que es una inundación súbita de los alvéolos pulmonares por líquido que proviene de los capilares sanguíneos. Entonces es un síntoma muy grave, grave y rápido de ahogo, ¿no? Entonces las causas, pues la insuficiencia cardíaca, porque ese ventrículo izquierdo, sobre todo, ha disminuido de una forma considerable toda su fuerza, ¿no? Entonces también puede ser por una intoxicación, por una insuficiencia respiratoria, por una enfermedad del sistema nervioso, por un aumento del volumen de sangre circulante, y también es posible, dicen, que por alguna punción en esa pleura, pues también es capaz de desarrollar ese encharcamiento tan rápido, ¿no? Bueno, tratamiento, bueno, pues una sangría y mejorar la contracción cardíaca, ¿no? Bueno, los síntomas que este edema agudo de pulmón pues da, pues es de una aparatosidad impresionante, brusca, rápida, y una sensación de ahogo. Pues el enfermo dice pues que está muy inquieto, angustiado, suda mucho y la piel ya la tiene como muy azulada, ¿no? Precisamente porque ahí no hay ningún trasiego de oxígeno, entonces los productos CO2 sobre todo pues ya tiñe de esa manera pues la piel, ¿no? Sobre todo pues las uñas, donde mejor se ve, ¿no? Y también tiene una respiración muy rápida y ruidosa. Precisamente el poco aire que puede entrar al chocar contra las paredes de los alveolos y al chocar contra el líquido que está inundado, pues las ruideras que eso produce, pues ya están, ¿no? Esos roncos tan impresionantes, esas sibilancias, esa sensación de ahogo, ¿no? Bueno, la medicina, esto en cuanto a medicina moderna. Entonces, vamos, nosotros como guía médica, aquí lo que es menester, o la idea que voy a intentar con ustedes, es que no lleguen precisamente nunca a esta situación de ambulancia corriendo, ¿no? Tener la mejor ambulancia, la más moderna, la más sirenitas, y entrar en un centro hospitalario donde efectivamente tienen que ir a urgencias, ¿no? Porque es que se muere, vamos. Entonces, a mí me duele mucho, yo lo siento mucho, que no se le dé la importancia que tiene precisamente a ese hinchazón de manos y esa hinchazón de pies, por ejemplo, y ese hinchazón de la cara, en tercer lugar. Entonces, ahí es precisamente cuando muchas veces, en lugar de ser tontos y gilipollas, hablando así, somos poco generosos, ¿no? Quiero decir que es como si quien fuese nos ha puesto una multa de 100 pesetas, y encima de tontos me refiero, y bueno, o la palabreja que ustedes quieran, ¿no? Que hemos cometido la infracción por la causa que sea, ya iremos diciendo, pues no somos generosos y encima no queremos pagar esa multa de 100 pesetas. Pues seguramente luego va a venir un recargo del 20 o del 30 o del 40 o del 50%, o vendrá una multa de 10.000, que entonces aún nos va a fastidiar más todavía, ¿no? Y como continuemos así, pues ya nos van a embargar hasta la casa, ¿no? Precisamente en ese sentido, quizá después tengamos que pagar hasta la ambulancia que nos lleve corriendo. Pues el cuerpo es así. Primeramente da unos pequeños toques, en ese sentido tenemos que estar agradecidos y conocerlos precisamente, y para que no venga una multa más grande, porque en ese sentido, si dejamos pasar más sobrecargos o recargos, pues entonces hay que cumplir con la infracción que hemos cometido, porque de otra manera esto va a ser cada día peor, ¿no? Hasta que estemos ya de patitas en la calle, ¿no? En ese sentido es lo que queremos conducirles, ¿no? Entonces a mí me da mucha pena precisamente que no se le dé la importancia a esta hinchazón de manos y pies. Entonces yo me imagino que el cuerpo, pues como una unidad totalista, ¿no? Entonces
como médico, ustedes como campesino, o como labrador, o como industrial, o como lo que ustedes quieran, pues ya hemos aprendido, desde muy jovencitos nos enseñan a andar de pie. Pero parece ser que estamos olvidando las primeras etapas, ¿no? Como aquel refrán que decía, ¿saben ustedes cuál es el único animal que anda o que va cambiando la forma de andar a lo largo de su vida? Pues que primeramente anda a 4 patas, luego anda con 2 y posteriormente lo hace con 3. Entonces eso es el hombre, ¿no? El hombre mismo. Cuando es pequeño gatea, va a 4 patas. Cuando es adulto y como nosotros anda a 2, y cuando es anciano pues anda con 3, o sea, 2 piernas y un bastón, ¿no? Entonces hemos olvidado precisamente que cuando éramos pequeños pues andábamos gateando a 4 patas, al igual que la inmensa mayoría de los animales. Entonces, medicina natural, ¿qué dice? Estos edemas, a mí de momento, pues bueno, por lo menos el conocimiento que me han enseñado y lo que he podido más o menos discurrir sobre ese particular, o sea, masticar ese pensamiento para luego ponerlo a la práctica, es que a mí me dice de momento que si yo tengo hinchadas las manos, yo ya pienso en corazón. Si tengo hinchados los pies, ya pienso en riñón. Si tengo hinchada la cara, pues hay un follón ya de 1000 pares de narices, ¿no? Y nunca mejor dicho, ¿eh? Y si se me hincha, si tengo un edema agudo en el pulmón, ya me parece a mí que, bueno, independientemente del tanto por ciento de mortalidad que hay, entonces ya hay que una línea directa con los santos, ¿no? Para ver si nos mandan un angelito, porque ya eso es una cosa sumamente grave. Entonces, como línea telefónica en ese sentido no hay, pues lo que hay que hacer es intentar conocer primeramente las señales de tráfico, conocer cuáles son nuestros deberes y por dónde tenemos que andar, para no, primeramente, no tener que pagar ninguna multa, ni siquiera de 100 pesetas. Y sobre todo, ya que la hemos de pagar, o ya que hacemos esa infracción con el conocimiento, por lo menos la pagamos y generosamente, porque es mejor pagar 100 pesetas que no pagar una multa de 10.000. Entonces, sobre ese particular ya está prácticamente encauzado todo el tema de hoy, ¿no? Entonces decía que el hinchazón, el agua siempre viene por las zonas más negativas del cuerpo. Bueno, hasta que luego ya rebosa pues las negativas, las positivas, las neutras, las coloradas, las amarillas y las azules, porque eso ya es un follón tan tremendo que pocas cosas hay que hacer, ¿no? Si hace falta dar a un paciente pues una paliza, pues se le da con tal de salvarle la vida, eso está claro, ¿no? Y si hace falta meterse hasta el cuello, pues también hay que meterse hasta el cuello, porque una vida pues es una vida. Pero aquí no estamos tratando, hablando para una persona moribunda, quiero decir, no es que quiera, por la desgracia que tienen estas personas de estar muriéndose, ni mucho menos. Aquí estamos intentando hacer una medicina práctica, sobre todo preventiva, que nos esté diciendo sobre los síntomas que nos está dando, esas pequeñas multas que nos está dando el cuerpo, para no llegar a mayores y no pagar recargos y luego no tener que estar ay Dios mío, pues ¿qué me está pasando?, ¿no? O que deprisa corriendo, pues esa ambulancia que nos lleve a urgencias. Esa es la historia. Bueno, entonces medicina natural dice que un hinchazón en las partes más distales, en esos pies sobre todo, es por una debilidad de riñón. Entonces empieza por la parte más distal, más negativa. Entonces, qué casualidad que en la planta del pie solamente pasa un meridiano, fundamentalmente, que es, ahí empieza meridiano de riñón. Entonces, por una debilidad precisamente se va a ver ese primer encharcamiento. Pero claro, al hombre, como lo decía, no lo vemos así. Imaginemos que este señor que siempre nos acompaña es muy chiquitín, pues tiene 1 año y empieza a gatear, ¿no? Entonces esto tenemos que verlo como los animales, plantados así, las manos por delante, pero con los animales tumbados, ¿no? Entonces las manos van aquí al suelo y los pies exactamente igual. Entonces, precisamente, ese meridiano, esa parte más distal, más alejada de ese corazón, nos va a dar un primer aviso, quizá. Entonces,
ese hinchazón por esa debilidad de riñón, que cuando va pasando el tiempo, pues automáticamente pues va ganando terreno hacia corazón, digamos, ¿no? Se va a ir encharcando ya la pierna y ya incluso llegando más arriba, ¿no? Un hinchazón en las manos. Entonces, primeramente, lo que va a ocurrir es que se va a hinchar siempre por la parte negativa. Ustedes recordarán en alguna ocasión que les decía que si nos poníamos así, para saber qué zona es la positiva y la zona negativa, si nos pusiésemos como los animales a cuatro patas, pues la zona donde nos diese el sol, teniendo en cuenta que el sol estuviese arriba, esa iba a ser la parte más positiva, y la parte que no le da el sol es la zona negativa. Entonces, ese hinchazón de las manos en la parte negativa va a empezar por las palmas precisamente, no por el dorso. Bueno, por el dorso pues tendremos también la piel un poco más tirante, ¿no? Precisamente porque hay más líquido aquí, ¿no? Bueno, por supuesto que los anillos se nos van a quedar pues, como más pequeños, ¿no? Eso está claro.